Bueno, prosiguiendo con el caso número 2, que es el que nos toca analizar, tenemos los siguientes datos. La señora Elena Robles ha estado casada en sociedad de gananciales con el señor Jorge Castro y esto se rompe a raíz de su fallecimiento en Arequipa en junio del 2025. En vida, esta pareja procreó dos hijos que son Ana y Pablo. En el año 2023, Elena otorga un testamento ante notario público en el que dispone dejar la totalidad de su tercio de libre disposición a su sobrina Valeria e instituir como sus únicos y universales herederos a sus hijos Ana y Pablo, omitiendo a su esposo. El patrimonio de la pareja al momento del fallecimiento de Elena está constituido por los bienes gananciales, que son una casa del valor de $400.000 y una cuenta de ahorros conjunta con el saldo de $100.000. Además, los bienes propios de Elena, que son un departamento bajo el valor de $200.000, y los bienes propios de Jorge, que son una camioneta bajo el valor de $50.000. Bueno, la primera pregunta nos dice, ¿qué tipo de sucesión se presenta en este caso y por qué? Consideramos que se presenta válidamente una sucesión mixta. ¿A qué nos referimos con una sucesión mixta? A que está presente una sucesión testamentaria debido al hecho de dejar el tercio de libre disposición a su sobrina, pero hay una sucesión intestada al haber omitido dejarle la legítima correspondiente a su cónyuge. Esto vulnerando el artículo 730 del Código Civil, que es el que nos señala em, la legítima que debe recibir el mismo. La segunda pregunta nos dice, ¿es válida la institución de herederos realizada por Elena? ¿Qué efecto produce la omisión de su esposo en el testamento? Si bien la institución es válida, porque como mencioné anteriormente, se deja el tercio de libre disposición y se constituye a los herederos, bueno, a los hijos, es ineficaz, puesto que omite al señor Jorge del testamento. La tercera pregunta nos dice, ¿cómo se determina la masa hereditaria de Elena y qué bienes le corresponden a su cónyuge Jorge antes de la división de la herencia? Para determinar la masa hereditaria de Elena, tenemos que primero disolver y liquidar la sociedad de gananciales conforme al artículo 318, inciso 5 del Código Civil, por lo que se determina la totalidad de las gananciales, 500.000 entre la casa y la cuenta, y se reparte a la mitad, dando un resultado de 250.000 para Elena y para Jorge, según el párrafo 2 del artículo 323 del Código Civil. A esto hay que sumarle los bienes propios de Elena, que es el departamento con valor de $200.000, por lo que la masa hereditaria total de Elena sería de $450.000. Los bienes que le corresponden a Jorge antes de la división de herencia vienen a ser la mitad de las gananciales más lo de sus bienes propios, dándonos un total de $300.000. Ok, ahora seguiremos con la cuarta pregunta. Y es que esta nos dice, ¿es válido el legado a favor de la sobrina Valeria? Y es que sí, el legado a favor de la sobrina es válido en su totalidad, pues se habla del porcentaje de libre disposición de herencia a su favor, que este es completamente posible, además está regulado dentro del Código Civil. Este sustento legal se basa a través del artículo 733 del Código Civil, pues el testador puede disponer libremente de la porción de sus bienes que no exceda a la legítima. En este caso, la porción de libre disposición de Elena era de un valor de 150.000. Ahora, Elena legó la totalidad de su tercio de libre disposición a Valeria, dado que el valor del tercio de libre disposición, como estaba diciendo, era exactamente de 150.000. El legado teniendo este estando contenido completamente dentro del margen permitido por la ley. Entonces, en efecto, en la legítima, el legado no afectaría a la legítima de los herederos forzosos, que serían Jorge, Ana y Pablo, pues la porción destinada a la legítima es de $300.000 y no ha sido vulnerada por esta disposición. Ahora, la quinta pregunta nos dice, ¿cómo se distribuye la herencia entre los herederos forzosos? Y es que la herencia se distribuye en dos partes, el legado, que sería la sobrina Valeria, y la legítima, donde estarían los herederos forzosos, tanto los hijos como el cónyuge, teniendo en cuenta que los primeros y más importantes beneficiados de la herencia tendrían que ser los herederos forzosos. La distribución del legado y la legítima. Como porción vemos el tercio de libre disposición, que el beneficiario sería Valeria, con un sustento de la disposición testamentaria válida, que sería alrededor de $150.000. Ahora, hablando de la porción de la legítima, los beneficiarios serían tanto Jorge, Ana y Pablo, herederos forzosos según el artículo 725 del Código como sustento, teniendo un valor de 300.000, teniendo en cuenta que esta suma daría un total de la masa de $450.000.
Por otro lado, la distribución de la legítima entre los herederos forzosos. Los herederos son el cónyuge, Jorge, y los descendientes, Ana y Pablo, donde el cónyuge concurre en los descendientes y su cuota debe ser igualitaria a la que le correspondería a cualquiera de sus hijos según el artículo 822 y 823 del Código. Entonces, en número de cuotas tendríamos tres, uno por cada uno, y la masa a repartir sería los $300,000 de la legítima, donde el cálculo de la cuota individual sería los 300,000 por tres cuotas, entonces nos daría un valor de 100,000 por cada uno. 100,000 para el cónyuge superviviente, el hijo y la hija. Pero también tenemos que tener en cuenta que la distribución final verá a Valeria Robles como la sobrina legataria, que tendría un valor de 150,000 sobre la masa hereditaria. Ahora, la sexta pregunta también nos habla de ¿qué acciones legales podría interponer Jorge para proteger sus derechos hereditarios? Bueno, la acción principal que debe interponer es la acción de preterición de heredero forzoso según el artículo 806 del Código Civil, puesto que la señora Elena habría omitido por completo a su esposo dentro del testamento, a pesar de ser un heredero forzoso según el 724. Esto configura la preterición total del cónyuge. El artículo 806 del Código establece que la preterición de un heredero forzoso anula la institución de herederos, que en este caso serían Ana y Pablo, pero subsisten las disposiciones del título particular, que sería el legatario de Valeria, siempre que no perjudiquen la legítima. El objetivo del señor será anular la institución sobre la sucesión legal, ¿qué sería la intestada? Sobre respecto a la porción de la legítima, integrando a Jorge entonces en la masa hereditaria con el derecho que le corresponde sobre los 100,000. También existe la acción de petición de herencia, que está en el artículo 663. Esta acción complementaria, puesto que una vez Jorge haya sido reconocido a través de su derecho de acción de preterición, puede interponer la petición de herencia contra los que estén poseyendo los bienes, que en este caso serían sus hijos, quienes fueron los inicialmente instituidos como herederos dentro del testamento, para que se le reconozca su calidad de heredero y se le adjudique la parte de la alícuota que le correspondería dentro de la masa hereditaria. Ahora también tendremos un derecho adicional, que no es una acción, que sería el derecho de habitación vitalicia en el artículo 823 del Código. Además de su cuota como heredero, si Jorge no tuviera bienes propios suficientes o si la casa familiar fuera el último domicilio conyugal, tiene el derecho de optar el derecho de usufructo vitalicio sobre la casa familiar en cuenta de su porción hereditaria o ejercer su derecho de habitación en forma gratuita sobre dicha casa, pues tendría preferencia frente a la partición. Eso sería todo dentro de nuestro análisis. Muchas gracias.